En este vídeo vamos a ver una de las herramientas más potentes de Neutron. Voy a mostraros cómo podemos hacer un seguimiento a cualquier objeto, para después, como veis en el ejemplo, hacer que le acompañe, por ejemplo, un texto. Pero vamos a ver cómo se hace. Abrimos nuestro Neutron. Como ya os comenté, sale por defecto solo con el nodo Weber. Y lo que deberemos hacer es confirmar nuestros ajustes de proyecto, para que no nos surja ningún problema. Una vez revisada o ajustada la configuración del proyecto, vamos a necesitar un clip de vídeo. Para ello, ya sabéis que podéis, desde el navegador de Windows, arrastrar nuestro clip y automáticamente nos creará el nodo de entrada de vídeo. Si por casualidad no saliese unido, podéis arrastrar la flechita que aparece por debajo hasta nuestro nodo Weber. Si le damos a reproducir, comprobaremos que funciona perfectamente. Bueno, a mí me da un poco de lag porque el PC está haciendo otras tareas. Si lo encontráis demasiado largo, podéis cambiar la duración en la ventana de propiedades del proyecto, indicando el frame inicial y el final, con lo que nuestro proyecto solo ejecutará esa parte del clip. En este caso, pondré que se inicia en el frame 150 y que finalice en el 430, y pondré la velocidad de fotogramas a 25 para que coincida con la del clip. Como al seguimiento que haremos le acompaña un texto, vamos a incorporar un nodo Merge que servirá de unión. Ya sabéis, con la tecla Tab y poniendo Merge os aparecerá ese nodo. Como el clip debe ir de fondo, vamos a desconectar del Weber y conectarlo al Merge en su entrada B de background. Vamos ahora a crear un nodo de texto que vamos a conectar con la entrada A del Merge. Si nos diese un error, se debe seguramente a que el clip tiene una tasa de reproducción de fotogramas diferente al proyecto. La solución está en que modifiquemos la tasa de fotogramas en el proyecto para que coincida con la velocidad del clip. Prosigamos ahora con el nodo de texto, el cual le modificaremos el contenido o mensaje. En este caso le pondré el nombre del escalador. Podríamos crear el seguimiento manualmente, como cualquier animación simple, activando keyframes y modificando la posición del texto cada 2 o 3 fotogramas. Pero eso, además de muchísimo trabajo, no nos proporciona un resultado muy profesional. Es por ello que debemos ir a buscar un nodo llamado Tracker. Al crearlo podemos ver que nos han aparecido una serie de herramientas que no estaban. La primera de la izquierda es como para añadir trackers o puntos de seguimiento. Se pueden añadir muchos puntos de seguimiento, pero es para otro tipo de trabajos. Para lo que nos interesa será suficiente con un solo tracker. Se nos modificará el cursor en un cuadro verde para clicar en el punto que deseemos ese tracker. Ese tracker o punto de seguimiento se nos muestra como dos cuadrados, uno en el interior de otro. El cuadrado interior es el que abarcará el punto u objeto a seguir. El exterior es para proporcionarle al programa una zona de búsqueda del objeto que queremos seguir. Es un área de margen. Por supuesto, podemos agrandar cada uno de ellos para que se adapten a lo que necesitamos. Lo importante aquí es que elijamos los puntos de seguimiento que tengan fuerte contraste, ya sea de iluminación o de color. Eso facilita al programa su seguimiento. Una vez tenemos el punto escogido y preparado, vamos a tirar de la flecha superior del nodo Tracker que pone Source y lo arrastramos a nuestro nodo del clip. Ahora, una vez todo preparado, podemos ir a los botones junto al de añadir tracker y pulsar el de tracker hasta el final o traquear hasta el final. Eso sí, estábamos en el primer frame, porque si no tendremos que volver a la posición inicial para darle después en el sentido contrario.
Con ello, el nodo tracker analizará todo el clip y se guardará la posición de cada variación de posición del objeto o punto que le hemos indicado. Se nos habrá creado una ruta de seguimiento, que es la que aprovecharemos para poner nuestro texto, que también podríamos poner un logo o cualquier otra imagen. Para hacer eso, en el nodo nos iremos a la pestaña que pone Transform. En la opción de Transform cambiamos a Transform y en Type vamos a modificarlo a Match Mode. Si ahora en la parte inferior buscamos el botón de Export, eso nos creará un nodo de Transform unido al nodo Tracker. Este nodo contiene ya la información del seguimiento. Solo debemos conectarlo al nodo Merge en la entrada A. Ahora ya podemos conectar nuestro nodo de texto en la entrada Source del nodo Transform, ya que tiene que pasar por la animación que contiene ese nodo. Nos quedará como último ajuste posicionar el texto donde lo deseemos. Podemos desconectar nuestro tracker del nodo de entrada, ya que en el nodo Transform ya tenemos la información de seguimiento. Vamos a ver cómo queda. ¿Qué os parece? Este es solo un sencillo ejemplo, pero podemos hacer cosas mucho más complicadas y llamativas. Os animo, como siempre, a que practiquéis con este u otros ejemplos. Es la mejor forma de memorizar el funcionamiento de estos nodos en concreto. Espero que os haya sido útil y que tengáis la paciencia de esperarme en el próximo vídeo. Un gran saludo amigos, chao.